Hablaremos de barcos fantasmas, de leyendas que cuentan los marineros y de otras supersticiones. Ya sabe usted que los marineros son muy supersticiosos, aunque esta es también probablemente una superstición. Decir que los marineros son supersticiosos es una superstición. Pero es cierto que los marineros creen firmemente en apariciones y fantasmas, y son muchas las historias que cuentan al respecto. Hablaremos del primer barco fantasma. Parece que cuando los pescadores franceses de Heids ven desde la gran duna de Renard un barco fantasma llamado Concorde y que está tripulado por unos hombres con gorros rojos, saben inmediatamente que algún peligro grave se avecina. ¿Qué forma tienen los pescadores franceses de Heids de saber si se avecina un peligro? Muy fácil. Observar si hay en las inmediaciones un barco fantasma llamado Concorde. Si no está ese barco fantasma, no hay peligro grave alguno, por más que alguien esté a punto de cortarle la cabeza al marinero que vigila. Las historias sobre barcos gigantes son las mejores. Así aparecen mencionados en muchas historias barcos de tamaño absolutamente increíble. Por ejemplo, el Refanú, que es un barco tan grande, en Suecia está el Refanú, tan grande que un viaje desde la proa hasta la popa dura 3 días. Y las órdenes en ese barco son transmitidas a caballo. Para cada noche de recorrido hay sobre cubierta una posada, naturalmente. Para el que va a llevar la orden, ¿no? El tipo puede hacer noche en una posada, en la cubierta, y después continúa. La tradición popular dice que Gargantúa, bueno, en realidad si dice que Gargantúa no es la tradición popular, sino Rabelais. En cualquier caso, lo que dice es que Gargantúa construyó un gigantesco barco para cuyas cuadernas taló un bosque entero. En Francia se cuenta la historia de un gigantesco barco llamado La Paz de Lucerne, que solía frecuentar las costas de Provenza. Sus mástiles eran tan altos que los grumetes que subían volvían a bajar siendo ancianos. ¡Apa! Esto Qué feo que lo mandaran arriba a... Volvía Jovato. Volvía viejo, pero yo no sé si tiene que ver con la altura, sino con la permanencia del grumete, porque uno puede subirse a un mástil de 2 metros y quedarse toda la vida y bajar en la ancianidad, sin que esto signifique que el mástil sea muy alto. Pero en todo caso, querían dar idea de que se tardaba mucho en subir y en bajar. Querían dar la idea, digo, pero no lo han conseguido. En la Baja Bretaña también aparecen enormes barcos tripulados por hombres gigantescos. En aquellas extrañas naves Gillespie, las órdenes se transmitían mediante inmensas caracolas, cuyo sonido podía escucharse a millas de distancia. Qué hermoso. ¿Vio qué hermoso? Por tal motivo resultaba fácil evitar encontrarse con estas naves, lo cual es muy recomendable, ya que se dice que la tripulación de cualquier nave que se acercara a estos barcos gigantescos desaparecía repentina e inexorablemente. Hay noticias sobre un barco gigante de Frisia llamado Manigfal. Manigfal es un buen nombre para un barco gigante, ¿eh? Manigfal. Este monstruoso barco parece que andaba por el Canal de la Mancha y cuando llegó al paso que hay entre Dover y Calais, que tiene 30 kilómetros entre costa y costa, resultó que el paso era muy estrecho y el barco no le entraba. No le entraba en el estrecho, en el paso de Calais. Y se encajó. Pero el capitán tuvo la felicidad de frotar todo el barco con jabón. Lo enjabonó, bien, Sí. ¿qué es lo que hace uno cuando algo no entra en algún lugar? Lo Por ejemplo, jabona. usted tiene un mueble que no le entra por una puerta, Claro. lo enjabona y hace fuerza de nuevo, y así. Bueno, enjabonaron el barco y retrocedieron bastante, tomaron carrera y le dieron a todo lo que da y hicieron 2 o 3, 4, 5, 6 idas y vueltas hasta que el barco entró, obvio, y consiguió pasar y dirigirse al Mar del Norte. Desde entonces los acantilados de Dover tienen esa apariencia blanca y jabonosa que todos saludan en los versos. La espuma incluso de las olas frente a Dover es consecuencia de aquel mismo plan jabonoso. Acerca de este expediente, es decir, de enjabonar las cosas que no entran en determinado sitio, recuerdo el problema de los subterráneos
con las nuevas estaciones que han hecho, que para ahorrar trabajo fueron hechas con túneles muy estrechos, según me han dicho. Cavar un poco. Claro, y cuando subterráneo por ahí quiere pasar por la estación Juramento, parece que al principio no entraba, así que le quedaba encajado, ¿no? Así que enjabonaron los vagones del subterráneo y cada vez que llega un tren a la estación Juramento, un poquito antes lo enjabonan. Ah, el personal ahí El mismo. personal está ahí y cuando llega justo a la puerta de la estación Juramento, le enjabonan todo el tren. Ahora incluso están comprando otros productos todavía más resbalosos que el jabón Que no podemos nombrar. para que el tren pase. Algunos están pensando en enjabonar no solo el tren, sino también el túnel. Y aún los pasajeros. Puede pasar, ¿no? ¿Qué cosa, Cuando Alejandro? las puertas son muy estrechas, también conviene enjabonar a los pasajeros, ¿o no? No, si el pasajero no tiene contacto con el túnel. No, Va pero no, para no. que entre En las puertas la de- puerta Ah. del subte. La puerta de entrada ahí. Claro. ¿Sabe cómo salen? Se abre la Claro, puerta claro, de adentro. venga empujan. que lo enjabonamos para ver si entra mejor. Ah, no, yo no me dejo enjabonar. ¿Ah, no? No. Y entonces va a tener que esperar el de atrás. ¿Por qué? ¿Al de atrás puedo subir sin jabón? Y ya se sabe Pensé que era al ese revés. carácter ilusorio, casi utópico, ¿no? que tiene el de atrás. Sí, yo Tome el nunca de le atrás. creí. El de atrás viene vacío, es una esperanza Sí. de que el futuro será mejor. Ah. ¿Y usted cuando veía venir los dos colectivos, vio que tardan mucho y vienen de a dos? Y yo ¿Usted siempre qué- quería tomar el de atrás, pensando eso, que el de atrás viene vacío. Que Error garrafal. y error garrafal, pero Error comprendemos garrafal. que el que venía Por- vacío era el de Porque adelante. por ahí lo pasó la cuadra anterior, Claro, pasó el vacío claro, adelante y el de atrás. claro. de Ay, y no, Es que se va el tipo de adelante y dice yo soy el de atrás. claro, Claro. a veces, muchas veces el de atrás es el de adelante. Claro. Llega primero el de atrás Sí. y el de adelante. Sí. Yo cuando vienen dos, lo primero que hago es, yo paro al de adelante y le digo, ¿este es el de atrás? Ah, En algunas líneas de colectivos donde se protege al usuario, el colectivo tiene al costado un cartel ¿qué que dice? dice, es el de adelante y otro que dice, el de atrás. No, lo que hay algunos colectivos que tienen un indicador de asientos libres. Epa. ¿Cómo es entonces? Claro, los colectivos de media distancia. Claro, donde hay un asiento libre le cuelgan un cartel que dice asiento libre. No, señor, el conductor tiene un tablero como lleno de lucecitas, como si fuera el cerebro mágico, los puntitos Ajá, esos. claro. Y cuando usted se sienta, Aprieta un sensor. exactamente, Claro, y y le marca ahí que el asiento ocupado. está... No dice nada, se prende o ¿Y se que apaga dónde la le luz. sale? En el tablerito que tiene el ¿Qué conductor. le importa al tipo si están libres? Porque usted ¿cómo que le importa? Porque el colectivero cuando es de media distancia tiene la obligación de avisarle a usted si va a subir, mire que no hay asiento. Porque por ahí O usted si va... te dice, mire, tiene el 4 lo tiene libre, Sí. el 7 está ocupado, Ajá. al lado del 28 hay una vieja. No, lo que hay que tener cuidado porque veo que hay gente que es movediza en el asiento. Se va a cambiar. Y le da la... Claro, la luz empieza a titilar. Claro, Eso dice- que se levantan de aquí, que están ahí. Bueno, el caso es que en ese mismo sentido enjabonaban aquella nave llamada Manikfal. Cuando este barco se encontró en el mar Báltico, la tripulación se dio cuenta de que el agua no era suficientemente profunda para poder flotar y decidieron que era necesario tirar todo el lastre y también toda la basura de la cocina. Y así se formó la isla de Bornholm, que debe su origen al lastre que tiraron, y la isla de Christiansau, que es formada por la basura de la cocina. No como dicen otros. Otros dicen que el origen de esas islas es volcánico, etc. Los marinos antiguos, que no estaban muy familiarizados con las corrientes, quedaban impresionados cuando veían un barco moverse en contra del viento. Y esto inspiró una serie de raras creencias, ya que las creencias provienen de explicaciones insuficientes, según... Esa también es una falsa creencia. Creer que una creencia proviene de una explicación insuficiente.
El caso es que cuando veían un barco que iba para un lado y el viento para otro, decían que los demonios o los malos espíritus levantaban a los barcos. Se decía que el diablo podía poseer o encantar a los barcos, que luego él mismo conducía junto a sus ayudantes, y muchos marineros de distintos pueblos dudaban antes de salvar a un hombre que se estuviera ahogando por temer o por tener miedo de enfurecer a los demonios que lo habían arrojado al agua. Vos te estabas... Te decía, disculpame, flaco, pero... Está mi vida en juego. Claro, una vez ya te saco y se me enojan los demonios con las consecuencias que cualquiera puede imaginar. Y entonces el abogado empezaba, no existen los demonios, qué sé yo, todas supersticiones. Ah, si al otro no sé, ¿no? Así que bueno. Y en ese sentido, no sé en cuál sentido, los hindúes no salvaban nunca a un hombre que se estuviera ahogando en el sagrado Ganges, en el río sagrado, ¿no? Decían que aquel que salvara a un hombre terminaría ahogándose él mismo. Así que si usted quiere ahogarse en algún lugar, trate de no hacerlo en el Ganges porque no lo van a sacar. Y los Kamchadat es un pueblo que va todavía más lejos en este asunto, porque es un pueblo que piensa que cuando un hombre cae al agua y no puede salir, es un gran pecado salvarlo si ha sido destinado a ahogarse. Así que dejan que el destino se cumpla. El mismo ahogado debe abstenerse de todo intento de eludir su destino. Si una persona nada y no muere en el agua, nadie le hablará, ni le dará comida, ni conseguirá esposa. Desprecio general para este señor que entre los Kamchadat ha nadado para preservar su vida. Cuando un hombre cae al agua y otros lo presencian, en lugar de ayudarlo a salir, lo ahogan a la fuerza para que mejor se cumpla la voluntad de los dioses, que tanto. El fuego de San Telmo aparece relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda francesa que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena, de esas que nunca faltan. En esta embarcación, que desde luego apestaba a azufre, Satanás cometió muchas piraterías. A todas sus víctimas las capturaba y las metía en el barco, las metía. Finalmente, el éxito que estaba teniendo el diablo enfureció a San Telmo. No al barrio de San Telmo, sino al santo llamado Telmo. Y una noche el santo se acercó al barco diabólico y destruyó el casco. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse del agua, pero toda la tripulación se ahogó. El diablo se salvó con el hilo de una pata. Desde entonces, todas las noches oscuras y cálidas, el barco arde en el mar, las llamas suben hasta el cielo y hay olor a azufre. Hay un olor a azufre que llega a muchas minas, a muchas millas. A muchas minas también. Minas con tortícolis, que probablemente se han pasado barras de azufre para evitarla, y entonces tienen un olor a azufre que llega a muchas millas. Eso es lo que quería decir, ¿no? Usted va a la milonga, saca a una dama a bailar y dice, che, qué olor a azufre, me dice, ¿no? ¿No serás el demonio mismo? No, dice la mina. Resulta que tenía una tortícolis. Tortícolis. Sí, eso, una tortícolis, y me pasé una barra de azufre y de ahí el olor que estás percibiendo, dice la mina mientras mira continuamente el cartel de Geniol. ¿Es verdad, doctor, le pregunto, haciendo un pequeño paréntesis, que las barras de azufre curan la tortícolis, como usted dice tan pintorescamente? No, no es verdad. No es verdad. Y entonces, no tiene ningún poder curativo. Entonces la mina esta es el diablo, evidentemente. No, por ahí es alguien que cree que eso la va a ayudar. Bueno. Bien. Esa es la explicación del famoso fuego de San Telmo, digo, ya pasando por alto esto de las minas. Esa nave que arde, ¿no? El fuego de San Telmo es un fenómeno que todos los marinos conocen. Hay un barco encantado, ¿qué tal? Hay un barco encantado. Doctor Roberto, hay un barco. Encantado. En la mitología griega. Y este episodio tiene como protagonista a Melibea,
una doncella que se encontraba en matrimonio con un muchacho llamado Alexis. Melibea lo amaba y era correspondida de arriba abajo. Pero en realidad estaba prometida en matrimonio, no estaban casados todavía. Pero sus padres, sin tener en cuenta este amor mutuo, la prometieron a otro. A otro que seguro tenía más plata. Sí. Y entonces Alexis, este muchacho desesperado, se desterró. Se desterró un tiro. Ah, no. No, se desterró parece algo terrible, ¿no? Sí. ¿Quién se ha desterrado? Sí, yo no fui. Pero no lo es. No, Sí, se sí. fue a otro país. ¿Te ¿no? desterraste? Se fue a otro país para que... Y el día de la boda, Melibea, cuando le dijeron esto, ¿Qué cosa? que el novio se había desterrado, creyó que era algo Feo muy... que le vayan con el cuento a la novia de uno. ¿sabes? Dice, tu novio? novio se ha desterrado, dice. Sí, dice. Se desterró encima. Y esta chica, imagínense, se tiró desde el tejado de la casa. ¿Por? Porque creyó que era algo muy malo desterrarse. Ajá. Y se tiró del tejado con el propósito no ya de desterrarse, sino de desnucarse. Y en todo caso de enterrarse. Pero en realidad no se causó daño alguno, cayó parada. O a lo mejor el tejado era muy bajito, qué sé yo. Casa papetizo. Cuando vio que había caído y no se había muerto, aprovechó el envión y salió corriendo hacia el puerto, Sí. la chica, para refugiarse en una nave, y se encerró a llorar en un barco cualquiera que vio en el puerto. Estaba un poco loca, ¿eh? No, el que inventó la historia estaba loco. Es una de las peores historias que oí en mi vida. Imagínense, alguien se tira de un techo para matarse porque el novio se desterró vivo. Como cae. Y Cae parada y no sale se cae corriendo. parada y en el envión sigue corriendo y se mete en un barco que había en el puerto. Y a llorar. De pronto las velas de aquel barco se desplegaron solas y sin que nadie lo guiase el barco se hizo a la mar. Se desterró. Claro. Y el barco llegó a un lugar. ¿Y quién cree que estaba en ese lugar? El novio. El novio desterrado. A la escribió Gillespie, En ¿no? otro país. Ahí es donde uno se destierra, ¿no? El amante estaba justo preparando un asado con los amigos. ¿Un asado, dice? Sí, pero ya que había comida y que... Un banquete, pero bueno. Ya que había comida y que estaban los amigos presentes, se casaron. Y agradecidos a los dioses por tantos favores, levantaron en Éfeso un santuario a Ártemis con los nombres de Autómate, porque el barco se había hecho a la mar solo, y también otro santuario con el nombre de Epidaitía, porque ella había llegado en el momento de ponerse la mesa, que en griego se dice de esa forma, Epidaíta es, Epidaíta. Cuando vos estás desterrado y cae tu novia después de haberse arrojado de un tejado Te y dicen- fracasado en el suicidio. ¿Te avisan, Epidaíta? El idioma griego es muy fácil. Cuando estás desterrado, cae tu novia después de haberse arrojado de un tejado y fracasado en el suicidio, se dice epidaíta y todo por el estilo. Bueno, no me gustó esta historia. No. Mucho más linda es la del tipo que enjabonaba el barco para atravesar el paso de Calais. Bueno. Otro barco extraño que me gusta mucho, el que más me gusta, es el famoso Nalgfart de las mitologías nórdicas. El señor de los gigantes, Jotuni, es el que lo conduce, rodeado de unos guerreros altos como castillos. Como castillos, como Como Teresa Castillo. esta nave, como saben ustedes, estaba construida con las uñas de los muertos, Ay, qué que eran feo. recortadas por las fuerzas del mal para construir esta nave. Esta nave servía para conducir a los que defendían a los malos, que fatalmente se van a enfrentar con las fuerzas del bien en el Ragnarok, en el fin del mundo, en el caso de los dioses. Pero para que llegara el fin del mundo tenía que estar terminada la nave Naglfar, que se hacía con uñas de muertos. Entonces, un ritual funerario de los vikings consistía en cortar prolijamente las uñas de los muertos para retrasar el fin del mundo y para jorobar a los maléficos constructores de aquella nave ungulada. Bueno, para terminar esta serie de historias,
esta serie de historias, hablaremos de la más famosa de ellas, que es la del holandés errante. Se trata de un marino condenado a vagar eternamente sobre la superficie del mar. La historia dice que en el viejo castillo de Falkenberg, en la provincia de Limburg, vivían hace 600 años, y esto que estoy leyendo debe haber sido escrito hace como 30, así que son 630 años. Vivían dos hermanos, Valérien y Reginald, y ambos amaban a una joven, la hija del conde de Cleves. Valérien la enamoró y se casó con ella. Pero en la noche de boda, el otro hermano, Reginald, entró a la habitación donde los novios dormían, Sí. y los asesinó. Valérien, antes de morir, le hizo a su hermano una mancha de sangre en la cara. El asesino, o sea, Reginald, buscando alivio para su conciencia, fue a visitar a un santo ermitaño que vivía en el bosque. Pero el ermitaño no se animó a absolverlo, a absolverlo. Debe Sí, ser, absorberlo, ¿no? obvio, no sé Ya que, por ejemplo, los curas te absuelven. Uno le dice... Absuélvame, padre. Absuélvame, no absórbame. No, no. Pero de todos modos, de ese modo verbal, el parecido no es tanto. El caso es que el ermitaño no hizo nada. Solo le aconsejó que después de una noche de vigilia se encaminara al norte hasta que no hubiera más tierra. Allí se le daría una señal. Y así fue. El Reginald, arrepentido de haber matado a su hermano y a la novia de su hermano, en medio se arrepintió, ¿no? Empezó a caminar para el norte y vio que lo acompañaba una forma blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Viajó mucho, hasta que una mañana vio que ya no había más tierra y que solo estaba el mar. De repente se le acercó una barca que lo condujo hacia una fragata anclada en una bahía. Las sombras subieron con él, subieron al barco, el barquero se fue y la fragata empezó a navegar sin rumbo fijo, y entraron a una recámara en donde había una mesa y dos sillas. Y ahí se sentaron la forma blanca y la forma negra. El espectro negro sacó unos dados y comenzaron a jugarse el alma de Reginald. Ya hace 630 años que esa nave navega sin timón, sin timonel, sin nada. Y las formas siguen jugando a los dados y el juego continuará hasta el fin de los días. Los marinos que navegan por el Mar del Norte aseguran que a menudo se encuentran con aquel barco infernal. No me gustó tanto. Estas son las historias que tenemos esta noche sobre barcos fantasmas, supersticiones marineras, la peor de las cuales es la de la chica que se tira del tejado y no se hace nada. ¿A quién quiere dedicar esto? Estas historias marinas. Bueno, a los vikings no está mal, y estaba pensando en el otro barco de los vikings, que no es menos extraño, Alejandro, ese barco que se guardaba en el bolsillo. Que se guarda en el bolsillo, sí. Que es del lado bueno, digamos, ¿no? Claro, sí, es sí, el barco sí. de Odín. Es la nave de Odín. Exactamente. Quería dedicarle esto al amigo y admirado Woody Allen, que en su última película, en Scoop, hace una especie de barca que transporta almas infernales, una especie de caronte. Sí. Muy, muy interesante, ¿no? Y también ya... Sí. No, digo, perdón, pensando en esta gente que a uno no la agarraba porque se había caído al agua y le tenían miedo a los demonios o a los dioses, tal vez, a los que sí estiran la mano cuando uno está mal, sin pensar si los dioses o los demonios lo van a tomar a bien o a mal. Está muy bien. ¿Usted se acuerda de una canción que se cantaba hace mucho? Entre San Juan y San Pedro hicieron un barco nuevo. La quilla era de oro, el barco era de acero. Una noche muy oscura cayó un marinero al agua, se le aparece el demonio diciéndole estas palabras: lo que me das, marinero, si yo te saco del agua, yo te daré mi navío cargado de oro y de plata. Yo no quiero tu navío, ni tu oro ni tu plata. Lo que quiero es cuando mueras
a mí me entregues el alma. Eso es lo que decía el demonio en aquella vieja canción. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones marineras y no encontramos, pero sí encontramos un tango que evidentemente se refiere al fuego de San Telmo, aquel fuego que surge cuando las señoritas con tortícolis se aplican azufre. Ajá. No, ¿No? no. No. O sea, cuando Telmo se enojó. Cuando Telmo se enojó con el diablo y le barco, quemó el barco. el barco. Le quemó. ¿Cómo se llama el El tango se llama A San Telmo, es un homenaje a este santo que destruye barcas diabólicas. No es un homenaje al barrio. Algunos dicen que como Roberto Grela, su autor, nació en San Telmo, Sí. pero es una superstición esa. La verdad es que es un homenaje al santo incendiario naval. Escuchamos a San Telmo, el tango de nuestro querido Roberto Grela, en la versión de nuestro amigo Osvaldo Burucuá. Uno de los guitarristas de este programa. Sí, que a veces concurre a este programa bajo distintas formas. Epa. Sí, a veces viene él y a veces viene una amiga nuestra que se le parece y nos confundimos y lo saludamos equivocadamente. Así que escuchamos al querido Osvaldo Burucuá en el tango que se llama A San Telmo. Adelante, Osvaldo, o quien seas.